Hola familia, somos Cote y Rodrigo y hemos estado trabajando en los colegios de la Fundación Espínola con los equipos energéticos para ahorrar agua y energía. Y estamos grabando este vídeo que es un fragmento del taller de consumo eléctrico. Me he traído este aparato, este cacharro. ¿Sabríais decirme para qué sirve? ¿Tú lo sabrías, Rodrigo? Pues ese aparato puede ser un temporizador. Podría ser un temporizador porque aquí se le pueden enchufar diferentes electrodomésticos, pero no es un temporizador. Fíjate bien, Rodri, tiene por este lado, también se puede enchufar a la red eléctrica. ¿Para qué podría servir este aparatito? Bueno, pues si no es un temporizador, lo enchufamos a la red eléctrica y por otro lado enchufamos un aparato, pues podría servir para medir el consumo eléctrico. Efectivamente, a lo largo del curso hemos llevado diferentes aparatos de medida, termómetros, luzómetros y también medidores de consumo eléctrico. Así que vamos a medir cositas y a tener mucha luz y claridad de cómo se consume electricidad en nuestras casas. Vamos a medir lo que consume una tele pequeña y un vídeo y un aparato de vídeo, para lo cual hemos enchufado los dos aparatos a una regleta con interruptor. Y a su vez hemos puesto al lado otra regleta que está conectada a la red eléctrica. ¿Lo veis? Bueno, pues en esta regleta que está conectada a la red eléctrica, conectamos nuestro aparato de medida. Y si le damos al interruptor, vamos a ver que aparecen aquí unos numeritos. 231 voltios. Los voltios os sonarán de las pilas que tenemos en muchos aparatos de nuestra casa. Por ejemplo, en un mando como este que tenemos aquí, un mando a distancia, vamos a comprobar cuántos voltios tienen estas pilas, que son muy usuales, muy normal que tengamos en nuestras casas. Y aquí está, mira aquí, ¿lo ves? ¿Qué marca? Yo creo que se marca bien, sí. 1,5 voltios, 1,5. 1,5 voltios, efectivamente. Fíjate la diferencia, ¿no? En 1,5 voltios, si yo cojo la pila con dos dedos, polo negativo y positivo, en teoría, a través de mi mano, está pasando una pequeñísima corriente eléctrica. Claro, es tan pequeña que apenas es apreciable, no tiene peligro para la vida. Sin embargo, si metemos los dedos en un enchufe, los voltios ya son, vamos, un número de gran envergadura, 231 voltios. Esto es prácticamente mortal. Vamos a ver una explicación para entender qué es esto de la tensión eléctrica, ¿te parece? Me parece estupendo. Como la electricidad es invisible, no se ve, a veces parece complejo captar los conceptos físicos de la electricidad. Lo vamos a hacer fácil. No se ve, ¿verdad? Se ve muy mal. Hemos solucionado la falta de visibilidad de la pizarra con rotuladores removibles. Bueno, vamos a asemejar la electricidad al agua de un río. Un río que discurre por este terreno y al llegar aquí hay un corte en el terreno y se produce un salto de agua, una cascada. Seguro que habéis visto cascadas. E incluso yendo en carretera habéis visto presas que abren las compuertas, salta el agua y cae sobre una turbina, sobre un molino de agua. Este agua, cuando cae, impacta en las palas del molino, este gira y se genera un trabajo. ¿Vale? Con el medidor eléctrico tan solo hemos visto por ahora un concepto, los voltios. El voltaje, la tensión, que en nuestro dibujo asemejaría a la altura de la cascada. ¿Os acordáis los números que nos estaba dando la medición? 231, 232, 230, va fluctuando un poquito. Bueno, pues vamos a poner 231 voltios. También Rodrigo nos enseñó una pila de 1,5 voltios que la podíamos dibujar en representación en metros, pues más o menos una flechita así. Tendría que ser más pequeña, pero entonces no se vería. Bueno, pues la tensión eléctrica
Más o menos podríamos decir que es la capacidad que tiene la electricidad de hacer un trabajo. Si lo trasladamos a nuestro dibujo de la cascada, sería la capacidad que tiene el agua para mover el molino de agua, para mover la turbina, para hacer un trabajo. Si se vierte el agua tan solo a 1,5 metros del molino, esta va a caer con poca fuerza y por lo tanto va a mover poco el molino. Si el agua cae a una altura de 231 metros, va a caer con mucha fuerza y van a girar con mucha velocidad la turbina. En esta pizarra improvisada estoy en la cocina, al lado de la nevera. La nevera tiene un consumo eléctrico relativamente importante. No puede funcionar con una pila de 1,5 voltios. Necesitamos conectarla a la red eléctrica de casa. La pila de 1,5 voltios es adecuada para aparatos, para electrodomésticos que tengan menos demanda eléctrica, que vayan a hacer menos trabajo, como por ejemplo un mando a distancia. Bueno, pues vamos a volver a nuestro medidor de consumo eléctrico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjate, Cote. Ahora marca 237 voltios. La tensión eléctrica fluctúa, es alrededor de 230 voltios, pero puede marcar 235, 240, 222, por ejemplo, ¿vale? Y nuestro medidor de consumo eléctrico, además de medir la tensión, mide, si le damos a esta flechita, también ha cambiado ahora, marca 0.00 y ya no marca la V de voltios, marca la A de amperios. La A de amperios, exactamente. Y como vemos, claro, ahora mismo aquí no tenemos nada enchufado. No está pasando corriente porque no hay nada enchufado. Pero hemos visto, fíjate, que marca que hay tensión. Volvemos al ejemplo de la cascada. Esto es como si tuviéramos en esa cascada, tuviéramos una compuerta y estuviera cerrada. Tenemos ahí almacenada el agua, ahí a punto para poder realizar un trabajo, pero como no está cayendo agua, la turbina que hay abajo no se está moviendo. Si enchufamos ahora un aparato, vamos a enchufar aquí la otra regleta a la que tenemos conectado el vídeo y la tele, y le damos al interruptor, pues vamos a ver, fíjate, ya ha subido un poquito, está pasando una corriente eléctrica. Marca 0,05 amperios. Los amperios es la forma de medir la corriente eléctrica, es la unidad de medida de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad de cargas eléctricas que están pasando cada segundo por este cable. Fíjate, Rodrigo, pero una cuestión muy curiosa. Está pasando corriente eléctrica, pero la tele y el vídeo están apagados. Pero si nos fijamos, en la tele es muy fácil de ver, hay un pilotito encendido. ¿Sabes lo que es eso? El stand-by. El stand-by o el consumo fantasma. El stand-by, que también se le llama consumo fantasma, es una electrónica que tiene muchos de nuestros electrodomésticos que hacen que estén preparados para ponerse en marcha de una manera rápida y eficiente cuando demos un botón. Pero claro, hemos visto que pasa por aquí una corriente de 0,05 amperios y por lo tanto hay un consumo de energía. ¿Queréis que veamos cuánto es este consumo de energía? Vamos a acercarnos. Seguimos dando a la flechita y ahora vemos que en stand-by tanto el vídeo como la tele conectados están consumiendo 12 vatios. Hemos visto que la televisión tiene un pilotito, sabemos que sí o sí tiene consumo de stand-by. No sabemos el vídeo, no tiene pilotito. Se nos ocurre una idea. Vamos a desenchufar el cable del vídeo y si baja es que efectivamente al bajar quiere decir que el vídeo estaba consumiendo también en stand-by. Antes era 12 y ahora es 9, pues es fácil calcular cuál es el stand-by del vídeo, ¿verdad? 12 menos 9 son 3 vatios. Efectivamente. Bueno, pues vamos a volver a enchufar el vídeo. Vemos que vuelve a marcar 12 W, 12 vatios. Y vamos a enchufar la tele. Vamos aquí. Y vamos a enchufar también el vídeo.
Y fíjate, 79, 80, 85 vatios. Nuestra televisión y el vídeo están consumiendo, tiene altibajos, y se estabiliza más o menos en unos 85 vatios. 90. Vamos a ver ahora cuántos amperios son estos 85 vatios. Fijaros. Aquí tenemos otra vez los voltios, 235 y 0,36 amperios. ¿Qué te parece, Rodrigo, si vamos a la pizarra a explicar estos conceptos? Vamos a ver qué significan. Vamos a ver en este dibujo qué sería la corriente eléctrica. La corriente eléctrica podemos asemejarla a la cantidad de agua que cae por la cascada, al caudal. Voy a borrar aquí un momentito para que veamos lo que hemos hecho con nuestra televisión y nuestro vídeo. Cuando hemos enchufado, veíamos que caía un poquito de agua, que había una pequeña corriente eléctrica que, si recordáis, era de 0,05 amperios. Cuando hemos puesto en marcha el vídeo y la televisión, ha empezado a pasar más corriente. Hemos visto al final que esa corriente era de 0,36 amperios, 7 veces más. Es como si cayera 7 veces más agua por esta cascada. Es decir, que la turbina que tenemos abajo, cuando cae mucha agua, se mueve más rápido que cuando cae poquita agua. ¿De qué dependerá que nuestra turbina genere más trabajo o genere menos trabajo? Pues depende de dos cosas: de la altura de la cascada y de la cantidad de agua que pasa por ella. En nuestras casas, la red eléctrica aproximadamente hemos visto que está en 230 voltios, con unas ligeras oscilaciones arriba o abajo, pero digamos que la altura de la cascada se mantiene constante en nuestra red eléctrica. Lo que va variando es la cantidad de agua que cae por esa cascada, la corriente eléctrica, la cantidad de electrones, de cargas eléctricas que pasan por los cables. Bueno, vamos a ver los conceptos, vamos a repasar los conceptos que hemos visto con el medidor de energía eléctrica. Hemos visto la corriente eléctrica, los amperios, hemos visto la tensión, los voltios, y hemos visto también los vatios, la potencia eléctrica que se está consumiendo instantáneamente en cada momento. Vamos a recordar cuáles son las cifras que hemos visto. Si recordáis, al principio marcaba la tensión 231 voltios, pero al final marcaba 235. Vamos a hacer los cálculos con esta cifra, que es la que nos estaba dando al final. 235 voltios. Hemos visto que el vídeo y la televisión consumían 0,05 amperios en stand-by, cuando estaban apagados. Si multiplicamos 235 por 0,05, vamos a hacer esta división, esta multiplicación, y nos da 11,75 vatios. Nuestro aparato de medida marcaba 12, porque no tiene decimales, no tiene estos decimales cuando marca la potencia, ¿vale? Por eso nos daba 12 vatios, que era lo que veíamos. Fijaros, la tensión por la corriente nos da los vatios, la potencia eléctrica. Si multiplicamos 235 por 0,36 amperios, cuando teníamos la televisión y el vídeo encendidos, 0,36 por 235 da 84,6 vatios. Nuestro medidor marcaba 85 vatios. Lo hemos entendido, ¿verdad?
Cuanta más tensión, cuanta más intensidad o corriente eléctrica, más vatios vamos a tener. Ahora vamos a ver cuánta energía significa este consumo de electricidad. Gracias al medidor de consumo eléctrico hemos podido comprobar que la televisión y el vídeo, estando apagados pero conectados a la red, por la electrónica del stand-by estaban consumiendo 12 vatios y que cuando estaban encendidos a pleno rendimiento el consumo en ese momento era de 85 vatios. Los vatios es la potencia instantánea, lo que se estaba consumiendo en el momento de la medición. ¿Y cuánta energía consumen estos aparatos, por ejemplo, la televisión y el vídeo, a lo largo del año? Pues depende. ¿Depende de qué? Depende del tiempo que bien se estén utilizando a pleno rendimiento o del tiempo que sin que estén encendidos están conectados a la red y está habiendo un consumo fantasma, un consumo por la electrónica del stand-by. Vamos a hacer ahora un ejercicio muy interesante, es hacer una ficción, un cálculo de horas en que la tele y el vídeo están encendidos y están consumiendo, y esto nos va a dar mucha claridad. Nos va a dar claridad para ver cuánta energía se consume. Podríamos también calcular las emisiones de CO2 asociadas a ese consumo eléctrico, porque la electricidad de nuestro mix energético no es 100% renovable, por lo tanto tiene unas emisiones de CO2, y también podemos hacer el cálculo económico, lo que supone tener pues la tele, por ejemplo, de fondo, encendida, pero también nos va a ayudar a ver el consumo que tiene, tantísimas horas que tienen muchos aparatos de nuestro hogar que están simplemente enchufados consumiendo en stand-by, y esto nos va a ayudar a cambiar los hábitos, porque probablemente aprendamos a desconectar los aparatos cuando no los estamos utilizando. Bueno, pues vamos a multiplicar. ¿Cuántas horas podemos tener encendida la televisión? De media, yo creo que está en torno a 4 o 5 horas. Vamos a suponer 4 horas al día. 4 horas al día. Pues esto es 5 por 4, 20, y llevo 2, 8 por 4, 32 y 2, 34. 340 vatios hora cada día. Los 365 días del año. Voy a hacer la multiplicación en una calculadora. 340 por 365 y da 124.100 vatios hora al año. Rodrigo, un momento, pero la factura de la luz no nos viene en vatios hora. Exacto, tienes razón. En la factura de la luz nos vienen kilovatios hora. ¿Cómo pasamos de vatios hora a kilovatios hora? Es muy fácil. A mí se me ocurre que es exactamente igual que de metros a kilómetros. O de gramos a kilogramos. Efectivamente. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? 1000. 1000. Es decir, que 1000 metros son un kilómetro. De igual manera, 124.000 vatios hora son 124,1 kilovatios hora. ¿Y cuánto dinero representa esto? Pues pongamos un precio con los impuestos incluidos y el IVA, pues de 0,20 euros cada kilovatio hora. De forma que esto representaría €24,8 al cabo del año. Vamos a hacer la cuenta con el stand-by.
Si hemos supuesto que la tele está encendida 4 horas al día, el resto del tiempo, es decir, el día tiene 24 horas, le restamos 4, 20 horas sería el tiempo que estaría consumiéndose estos 12 vatios de standby, que serían 240 vatios hora al día. Igual que antes, multiplicamos por los 365 días al año y nos da 240 por 365, 87.600 vatios hora. Como hemos dicho antes, tenemos que dividir entre 1000 para pasar a kilovatios hora, es decir, 87,6 kilovatios hora. Y si queremos saber cuánto nos cuesta esto, multiplicamos, por ejemplo, por 0,20 euros cada kilovatio hora. Este precio depende del contrato que tengamos. Podemos coger una factura de la electricidad y ver cuánto nos están facturando cada kilovatio hora. Tenemos que añadir el impuesto eléctrico y el IVA, porque al final esto también lo estamos pagando. Bueno, pues 87,6 por 0,2 son 17,52 euros al cabo del año. Es decir, las 4 horas que tenemos puesta la televisión, al cabo del año nos suponen 25, casi 25 euros. Y el stand-by, las 20 horas al día que está consumiéndose stand-by, si no lo tenemos apagado, representan 17,52 euros. Hemos venido a un vivero para explicaros uno de los efectos que tiene nuestro actual consumo de electricidad, la emisión de CO2 o dióxido de carbono. Seguro que el dióxido de carbono o CO2 os suena de la respiración. Al inspirar, tomamos oxígeno del aire y exhalamos CO2, justo al contrario que las plantas. Las plantas por el día, por efecto de la fotosíntesis, captan CO2 del aire y liberan oxígeno. En condiciones naturales todo está en equilibrio. El ser humano, sin embargo, ha estado extrayendo combustibles fósiles de la tierra, carbón, petróleo y gas natural, y quemándolos para generar energía, electricidad, liberando grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. El CO2 es un gas de efecto invernadero y esta liberación masiva de gases de efecto invernadero ha provocado que cambie el clima en el planeta Tierra. Hemos acudido a la página web de Red Eléctrica de España y nos indica que en el año 2019 cada kilovatio hora de electricidad generó 190 gramos de CO2. Si cada kilovatio hora arroja a la atmósfera 0,19 kilos de CO2, el consumo fantasma de la televisión y del vídeo a lo largo de un año arroja a la atmósfera 16,5 kilos. Como un saco grandote de tierra de esta. ¿Cómo pesa? Esos 16,5 kilos de mantillo ocupan el volumen de ese saco. Pero ¿cuál sería el volumen de esos 16,5 kilos de CO2? En condiciones normales, en 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ocuparía más o menos 9 metros cúbicos. Aproximadamente sería una habitación pequeña de 2 metros por 2 metros. Bueno, hemos hecho este ejercicio de ficción donde hemos imaginado que esta televisión y este vídeo iban a estar apagados pero conectados a la red 20 horas todos los días del año. Y este ejercicio nos arrojaba una cifra de 87,6 kilovatios hora. Ni me quiero imaginar qué medición saldría con una tele grande con grandes prestaciones. Bueno, os invitamos a hacer un recorrido por toda vuestra casa. Vais a descubrir, a pesar de que quizás no tengáis medidor de consumo eléctrico, que hay muchos aparatos, muchos electrodomésticos que tienen stand-by. Por ejemplo, la vitrocerámica tiene stand-by
pero no es fácil ni es accesible desconectarla de la red eléctrica. Por lo tanto, aparatos como la vitrocerámica los vamos a dejar tal cual. Pero vais a descubrir que hay muchos otros que los tenemos habitualmente conectados a la red eléctrica, que no los utilizamos apenas en el día y que tiene todo el sentido del mundo desconectarlos. Como por ejemplo la tele y el vídeo, la PlayStation, el router. Cuando no estamos conectados a la red por la noche, lo podemos perfectamente apagar. Los portátiles, los ordenadores de torre, las pantallas de los ordenadores, todos estos robots de limpieza que tienen base de carga, la base de carga también la podemos desconectar. Pues si tenéis, no sé, cepillos eléctricos, la base de carga, bueno, vais a ir descubriendo, os vais a convertir en detectives del malgasto de la energía eléctrica, también en casa. Cote, ¿y qué tendríamos que hacer para eliminar ese stand-by? Mira, Rodrigo, es muy sencillo. Apagamos. Es decir, si queremos hacérnoslo fácil, pongamos regletas con interruptores y si no, pues desconectamos directamente de la red. En muchas casas tenemos aparatos de aire acondicionado. Los aparatos de aire acondicionado suelen tener un stand-by bastante importante, entre 50 y 80 vatios. Y esto hemos medido, hemos comprobado que puede representar entre 70 y 80 euros al cabo del año en algunos hogares. Los aparatos de aire acondicionado a veces los utilizamos 2, 3, 4 meses como mucho a lo largo del año y el resto de meses están consumiendo de una forma muy importante. ¿Esto por qué es? Porque tienen una resistencia eléctrica que mantiene un aceite lubricante que tienen los aparatos de aire acondicionado en su interior caliente, de forma que cuando se pongan en marcha los aparatos el compresor que tienen dentro esté correctamente lubricado. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar este consumo innecesario? Porque normalmente no tienen un enchufe que directamente podamos desenchufar o que podamos poner un interruptor una regleta con interruptor. Pues tendríamos que irnos a nuestro cuadro eléctrico, normalmente están a la entrada de las casas, y tendríamos que ver si el aparato de aire acondicionado está conectado a un circuito concreto de nuestro cuadro eléctrico y si no hay nada más conectado a ese circuito. Esto pues probablemente va a ser, o está rotulado porque nuestro instalador en su momento lo hizo así, o tendríamos que hacer algunas pruebas. Bastaría con apagar este interruptor y nuestro aparato de aire acondicionado dejaría de consumir, de tener ese consumo stand-by. Es importante que entendamos por qué está consumiéndose esa electricidad, que es para mantener caliente esa resistencia eléctrica, que a su vez mantiene caliente el aceite lubricante que lubrica el compresor y que hace que no se nos estropee el aparato de aire acondicionado. Por lo tanto, tenemos que tener una precaución a la hora de encender el aparato, y es conectar unas horas antes ese interruptor que tenemos bajado, conectarlo de nuevo y darle unas horas para que se caliente. Puede ser, por ejemplo, el día de antes, es decir, cuando lleguen los meses de verano, empiece a hacer calor y queramos poner en marcha el aire acondicionado, recordemos un día antes subir el interruptor. Eso es todo. El portátil está arrancando. Vemos cómo fluctúa la energía mientras se va preparando. En el arranque hay un mayor consumo, pero luego se estabilizará. Dependerá también del programa que estemos ejecutando, mayor o menor consumo. Bueno, ahora está el ordenador en fase de reposo y sigue teniendo un consumo de energía que pasa de 0 a 23, a 30, madre mía, sigue trabajando el ordenador. Entonces, bueno,
que seamos conscientes que cuando el ordenador está en fase de reposo, sigue consumiendo. Es curioso cómo un portátil que está apagado pero conectado a la red tiene un consumo que fluctúa en torno a 5 vatios. 5, ha aparecido también 6 vatios y fluctúa a 0. Bueno, familia, deseamos que os haya gustado este taller de consumo eléctrico muy centrado en el tiempo en que los electrodomésticos están conectados a la red. Recordad que la energía más barata y la que menos contamina es la que no se consume, el megavatio. Deseamos eso, que os haya resultado práctico. Hay muchas maneras también de seguir ahorrando electricidad en casa a través de electrodomésticos eficientes, de bombillas LED, del uso eficiente de estos electrodomésticos, de cómo cocinamos, de cómo lavamos, etc. Pero será materia de otros talleres. No obstante, hay una cuestión que no quería dejar pasar, porque sale en casi todos los talleres. Siempre hay alguien que nos pregunta: hey, ¿qué hacemos con los fluorescentes de la cocina o del pasillo que me han dicho que de apagarlos y de encenderlos se desgastan y que además en su encendido consumen tanta electricidad que no merece la pena apagarlos, es mejor dejarlos horas encendidos? Y esta cuestión se la vamos a pasar a Rodrigo para que nos la aclare. Es verdad que las bombillas y muchos electrodomésticos al encenderlos tienen un pequeño pico de corriente y que quizás hace 30 o 40 años pues ese pico de corriente era elevado y además sobre todo el desgaste de las bombillas, ¿no? Los tubos fluorescentes tenían un desgaste importante. Hoy en día todo ha evolucionado bastante y ese pico de corriente dura milisegundos y además normalmente las bombillas que compramos tienen miles de horas de uso y de encendidos y apagados. Es importante cuando compremos las bombillas o cualquier electrodoméstico que nos fijemos en las características, porque también las hay buenas, regulares y malas. Al final lo barato sale caro. Y en general está además estudiado que ese desgaste que tiene una buena bombilla o ese pico de corriente en unos poquitos segundos se amortiza. Es decir, que si vamos a salir de una habitación y no vamos a volver inmediatamente después, lo que conviene es apagar la luz. Bueno, pues hasta aquí este taller de consumo eléctrico. Esperamos que os haya gustado y que a partir de ahora pues pongáis el ojo y vayáis revisando por casa todo aquello que tenéis enchufado y que hayamos entendido que cuanto menos tiempo tengamos conectados los aparatos y evitando también los stand-bys, menos energía vamos a consumir, vamos a ahorrar dinero y vamos a evitar emisiones de CO2 a la atmósfera. Bueno, familia, desearos que tengáis un estupendo verano y que os convirtáis en estos verdaderos detectives del malgasto del agua y de la energía, para así seguir cuidando nuestra casa común.